La trampa de la justicia. Si el mundo estuviera tan organizado que todo tuviera que ser justo, no habría criatura viviente que pudiera sobrevivir ni un solo día. A los pájaros se les prohibiría comer gusanos, y habría que atender a los intereses personales de todos los seres humanos. Estamos condicionados a buscar justicia en esta vida, y cuando no lo conseguimos sentimos enfado, ansiedad o frustración. En realidad sería igualmente productivo que buscáramos la fuente de la eterna juventud o algún otro mito por el estilo. La justicia no existe, nunca ha existido y jamás existirá. Simplemente el mundo no ha sido organizado de esa manera. Los gorriones comen gusanos. Eso no es justo para los gusanos. Las arañas comen moscas, lo que no es justo para las moscas. Los jaguares matan coyotes, los coyotes matan tejones, los tejones matan ratones, los ratones matan insectos. No tienes más que observar la naturaleza para darte cuenta de que no hay justicia en este mundo. Los tornados, las inundaciones, los maremotos, las sequías, todas esas cosas son injustas. Este asunto de la justicia es un concepto mitológico. El mundo y la gente que vive en él son injustos todos los días. Tú puedes elegir ser feliz o ser desgraciado, pero esta elección nada tiene que ver con la falta de justicia que veas a tu alrededor. Este no es un punto de vista amargado de la humanidad y del mundo, sino que más bien un informe realista sobre lo que es el mundo. La justicia es un mero concepto casi imposible de aplicar, en especial en lo que se refiere a tus propias opciones de realización y felicidad personales. Pero muchos de nosotros tendemos a exigir que la justicia y equidad sea parte inherente de sus relaciones con los demás. No es justo. Tú no tienes derecho a hacer eso si yo no puedo hacerlo. ¿Y te haría yo una cosa así a ti? Estas son las frases que usamos. Queremos justicia y usamos su carencia como justificación para la infelicidad. La exigencia de justicia no es un comportamiento neurótico. Solo se convierte en zona errónea cuando te castigas a ti mismo, con una emoción negativa al no poder ver la justicia que exiges. En este caso, el comportamiento autofrustrante no es la exigencia de justicia, sino la inmovilización que puede generar esa realidad sin justicia. La injusticia es una constante en la vida, pero con la infinita sabiduría puedes decidirte a luchar contra esa injusticia y a negarte a quedar inmovilizado emocionalmente por ello. Puedes trabajar para ayudar a extirpar la injusticia y puedes decidir que no te dejarás vencer psicológicamente por ella. El sistema legal promete justicia. La gente exige justicia. Y hay personas que incluso trabajan para que así sea, para que haya justicia. Pero generalmente no sucede. Los que tienen dinero no son condenados. A menudo los jueces y los policías se venden a los poderosos. Un presidente y un vicepresidente son perdonados o despedidos con una leve reprimenda, después de haberse demostrado que eran culpables. Los pobres llenan las cárceles y no tienen casi la menor posibilidad de golpear el sistema. No es justo, pero es cierto. Spiro Agnew se hace rico después de no pagar sus impuestos sobre la renta. Richard Nixon es exonerado y sus cómplices pasan unos pocos meses en las mejores prisiones, mientras que los pobres y los miembros de los grupos minoritarios se pudren en las cárceles, esperando la vista de su causa, esperando una oportunidad. La visita a cualquier tribunal de justicia o cuartelillo nos demostrará para los poderosos e influyentes que hay reglamentos especiales, aunque las autoridades lo nieguen empecinadamente. Entonces, ¿dónde está la justicia? En ninguna parte.
Tu decisión de luchar contra ella puede ser admirable, sin duda, pero tu elección de dejarte perturbar por ello es tan neurótica como la culpa, como la búsqueda de aprobación, o cualquiera de los otros comportamientos autoflagelantes que constituyen tus zonas erróneas. No es justo. Es el lema de las relaciones ineficaces. La sed de justicia puede llegar a infiltrarse en tus relaciones personales y evitar que te comuniques eficientemente con las demás personas. El conocido lema "no es justo" es una de las quejas más comunes y también una de las más destructivas. Para poder considerar que algo es injusto, tienes que compararte con otro individuo. Tu mente funciona más o menos así. Si ellos pueden hacerlo, yo también. No es justo que tú tengas más que yo. Pero si yo no puedo hacer eso, ¿por qué lo vas a hacer tú? En estos casos, determinas lo que es bueno para ti basándote en la conducta de otros. Ellos, no tú, están a cargo de tus emociones. Si te sientes perturbado porque no puedes hacer algo que otra gente pueda hacer o ha hecho, es porque has dejado que sean ellos los que te controlen. Cada vez que te comparas a ti mismo con cualquier otra persona, estás jugando el juego del "no es justo" y trasladándote desde tu postura de confianza en ti mismo al pensamiento externo dirigido por terceros. El concepto de justicia es un concepto externo, una manera de evitar el hacerte cargo de tu propia vida. En vez de pensar en que las cosas son injustas, puedes decidir lo que realmente quieres y ponerte a buscar los modos para lograrlo, independientemente de lo que el resto del mundo quiere o hace. El simple hecho es que todas las personas son distintas y no importa cuánto te quejes y reclames, porque los demás tienen más que tú, ya que así no lograrás ningún cambio positivo. Necesitarás eliminar las referencias venidas de fuera y tirar los prismáticos que enfocan lo que hacen los demás. Algunas personas trabajan menos y ganan más dinero. Otras personas mejoran sus posiciones por favoritismo, mientras que tú eres más hábil y eficiente. Tu esposo o esposa y tus niños seguirán haciendo las cosas de una manera diferente a la tuya. Pero si te enfocas a ti mismo, en vez de compararte con los demás, te darás cuenta de que no vale la pena molestarte por la falta de equidad y justicia. El telón de fondo de casi todas las neurosis es dejar que el comportamiento de los demás sea más significativo, más importante que el tuyo propio. Si te cargas con frases como "si él puede hacerlo, yo también", vivirás tu vida según lo que piensan los demás y no creándola tú mismo a tu manera. Nunca podrás predecir cómo reaccionará el ser que amas ante otro ser humano, pero si eliges ser afectuoso o amable, tú solo puedes experimentar la inmovilidad de los celos si consideras que sus decisiones tienen algo que ver contigo. Eso depende de ti, es tu elección. Si un miembro de una pareja se enamora de un tercero, no es que sea injusto, simplemente es. Si le consideras injusto, probablemente terminarás tratando de imaginarte por qué. Un ejemplo perfecto nos lo proporciona una paciente que estaba furiosa porque su marido tenía un affair. La obsesionaba al pensar por qué lo hacía. Se preguntaba constantemente: ¿en qué me equivoqué? ¿Qué me pasa? ¿No soy suficientemente buena para él? Y toda una retahíla de preguntas llenas de dudas respecto a sí misma. Ella pensaba constantemente en la injusticia de la infidelidad de su marido. Pensó incluso en tener un affair ella para equilibrar la balanza. Lloraba mucho y oscilaba entre la tristeza y la ira. La equivocada manera de pensar de ella, que la conducía a la infelicidad, residía en una demanda de justicia que abrumaba su relación. Eso hacía también que la elección de su marido de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio fuera el motivo de su perturbación. Al mismo tiempo,
estaba usando el comportamiento de su marido como justificativo para hacer algo que probablemente hacía mucho tiempo que quería hacer, y no lo hacía porque no era justo. Su insistencia en que las cosas tenían que ser justas implicaba que si fuese ella la primera en tener un affair, entonces su marido tendría que tomar represalias. El estado emocional de ella no va a mejorar hasta que ella decida que la decisión de su marido fue independiente de ella, y que él puede tener 1000 motivos particulares, y ninguno de ellos relacionados con ella misma. Quizás simplemente haya querido hacer algo distinto. Quizás sintió amor por otra persona además de su mujer, o quizá quiso probar su virilidad, o mantener a raya la vejez. Sea cual fuera el motivo, nada tiene que ver con ella. La perturbación reside únicamente en ella misma. Puede seguir hiriéndose a sí misma con esos celos autoflagelantes, porque se considera menos importante, o puede llegar a reconocer que el affair de otra persona nada tiene que ver con su propia valía. El comportamiento de búsqueda de equidad es muy evidente en casi todas las áreas de la vida. Por poco perceptivo que seas, te podrás dar cuenta de que surge constantemente en tu comportamiento y en el de los demás. Veamos algunos ejemplos. Quejarse de que otros ganan más dinero por hacer el mismo trabajo que haces tú. Molestarse porque otros cometan infracciones impunemente mientras que a ti siempre te agarran. Todas las frases del tipo de ¿acaso yo haría algo así? Con la pretensión de que todo el mundo tiene que ser exactamente igual a ti. Corresponder siempre cuando alguien te hace un favor. Si tú me invitas a cenar, yo te debo una cena. Este tipo de comportamiento a menudo se justifica como amabilidad o buena educación, pero en realidad es simplemente una manera de mantener equilibrada la balanza de la justicia. Sentirte obligado con alguien, insistir siempre en que las cosas tienen que ser consecuentes, insistir en una decisión clara y nítida, en que los vencedores tienen razón y los perdedores están equivocados, decir que algo no es justo, resintiéndote por ello, gastar la misma cantidad de dinero en un regalo en el que gastó en ti la persona a quien la regalas, diciendo, después de todo hay que ser justos. Pero veamos cuáles son las recompensas psicológicas que te impulsan a aferrarte a tus demandas de justicia. Las recompensas para este tipo de comportamiento son generalmente autofrustrantes, en el sentido que mantienen la percepción fuera de la realidad y en una especie de mundo onírico que nunca existirá. Las razones más comunes para conservar tus demandas de justicia en pensamiento y comportamiento son las siguientes. Puedes sentirte satisfecho de ti mismo porque eres una persona honorable, y así te sentirás mejor y superior. Puedes ignorar la responsabilidad por ti mismo y justificar tu inmovilidad transfiriendo la responsabilidad a aquella gente o a aquellos hechos que no son justos. La injusticia puede hacerte llamar la atención, la compasión y la autocompasión. El mundo ha sido siempre injusto contigo, así es que ahora tú y todos los que están a tu alrededor deben sentir pena por ti y compadecerte. Puedes justificar todo tipo de comportamientos inmorales, ilegales o impropios haciendo que la responsabilidad de tus actos recaiga sobre otro. Te proporciona una excusa estupenda para ser ineficiente. Si ellos no hacen nada, yo tampoco lo haré. Te brinda un buen tema de conversación que te ayuda a evitar hablar de ti mismo con la gente que te rodea. Si te quejas de todas las injusticias que se hacen en el mundo, no harás nada.
pero por lo menos habrás pasado el tiempo y logrado escapar. Si tienes un concepto claro de la justicia, tus decisiones serán siempre justas. Podrás manipular a los demás, recordándoles que son injustos contigo, porque no son exactamente iguales a ti. Esta es una manera muy hábil de conseguir que se hagan las cosas a tu manera. Puedes justificar un comportamiento vengativo diciendo que las cosas tienen que ser justas. Pero este sistema de apoyo no es invulnerable. Veremos ahora algunos de los métodos estratégicos para deshacerte de este tipo de pensamiento y limpiar tu mente de la demanda de justicia. Confecciona una lista de todo lo que en tu mundo te parece injusto. Cuando te descubras a ti mismo diciendo, ¿acaso te haría yo esto a ti? Cámbiala a tú eres distinto a mí, aunque yo encuentro difícil aceptarlo ahora mismo. Empieza a pensar que tu vida emocional es algo que está afuera y es independiente de lo que haga cualquier otra persona. Esto te librará del dolor que sientes cuando la gente se comporta de una manera distinta a la que tú quisieras. Trata de mirar con perspectiva las decisiones que hagas y no como hechos monumentales que cambiarán tu vida. Carlos Castaneda dice que el hombre sabio es aquel que vive actuando, no pensando en actuar, ni pensando en lo que pensará cuando haya terminado de actuar. Él sabe que su vida habrá terminado demasiado pronto. Él sabe porque él ve que nada es más importante que ninguna otra cosa. Así pues el hombre sabio sube y resopla, y si uno lo observa es igual a cualquier otro hombre, excepto que él controla la locura de su vida. Ya que nada es más importante que ninguna otra cosa, el hombre sabio, el hombre de conocimiento, escoge cualquier acto y actúa como si le importara. El control que tiene sobre su locura le impulsa a decir que su actuación importa y hace que actúe como si importara, y sin embargo sabe que no es así. De modo que cuando cumple con sus actos se retira en paz y el hecho de que sus actos hayan sido buenos o malos, hayan resultado o no, no es cosa que le preocupe. Cambia la frase, no es justo, por es una lástima o yo preferiría. Así, en vez de tratar de que el mundo sea diferente a lo que es, empezarás a aceptar la realidad, aunque no necesariamente es aprobarla o estar de acuerdo con ella. Elimina las referencias externas de comparación. Corrígete a ti mismo en voz alta, cuando uses frases como yo siempre te llamo cuando voy a llegar tarde. ¿Por qué no me llamaste tú a mí? En vez de pagarle a alguien por algo, como por ejemplo llevando una botella de vino o un regalo, espera hasta que un día tengas ganas y entonces le mandas una botella de vino con una nota que diga simplemente porque creo que eres una gran persona. Gasta la cantidad de dinero que tú quieras en un regalo sin dejarte influenciar por lo que se gastó en ti. Decídete tú mismo a ver cuáles serán las normas de conducta que regirán tu comportamiento en el seno de tu familia, basándote en lo que tú consideras que es lo apropiado para ti. Haz que los demás hagan lo mismo. Entonces observa y comprueba si no es posible hacer que esto suceda sin que unos violen los derechos de los otros. Si tú sientes que lo que quieres hacer es salir 3 noches por semana, pero no puedes hacerlo porque alguien tiene que cuidar a los niños, no dejes que el concepto de justicia se interponga en lo que decidas hacer. Quizás podrías arreglártelas para que alguien cuide de los niños o lleve a los niños contigo en tus salidas o cualquiera que sea el arreglo que resulte satisfactorio para todos. Recuerda que la venganza es simplemente otra manera de ser controlado por los demás. Haz lo que tú y no ellos decidas que es conveniente para ti. Todo, la injusticia no es lo que cuenta, sino lo que tú haces al respecto.